Directamente desde Juliaca, la ciudad de los vientos, llega a Purito, Perú, la agrupación Tierra Santa. La verdad, se merece un aplauso esta agrupación porque hacen de todo en el escenario. Ellos no dicen que se dedican solamente a hacer cumbia, sino hacen de todo un poquito: pachanga, merengue, salsa, rock, cumbia, huayno también por ahí, saya, tunantada, de todo un poquito. Así que, muchachos, mis respetos para todos ustedes. Sobre todo porque son 9 en el escenario, pero ¿qué tal la agrupación? Solamente la delantera, sin contar a los músicos. En total son 23. Mi productor fue con el reportero en acción, ahí se ha puesto a contar y me ha dicho que son 23 en el escenario. Y eso que faltó contar a los chicos, los asistentes. Imagínense, pero ¿qué tal agrupación? Tierra Santa, señores, que está dando la hora en todo el sur del Perú. Pero ahora es momento de hablar de las guapas. Son 4 chicas encantadoras, todas ellas con una voz extraordinaria. 2 cantan y las otras 2 son las chicas que mueven el totó por ahí, ¿verdad? Así que se hacen de todo, porque no vamos a mover así, sino mueve el totó. Mueve el totó, eso es. Listo, señores, vamos a conocer a las 4 integrantes de Tierra Santa. Para alegría de todos los amigos de Purito, Perú, hoy me encuentro acompañada de estas 4 bellezas, la delantera de la orquesta ¡Tierra Santa! Vamos, ¿y sabes qué? Lo más bonito, que cada una es de un lugar de nuestro país y también tenemos a una que es internacional, o sea, viene desde Argentina. Vamos a conocerla. Empezamos con nuestra amiga, la invitada. Ella es de Argentina. ¿De qué parte de Argentina? Argentina, Buenos Aires. ¿Tu nombre cuál es? Rocío. Los chicos quieren saber, soltera, casada, divorciada, en busca. Solterita. ¿Cuántos añitos? Aunque no se preguntan las damas, pero 23. 23 añitos. ¿Nos puede decir las medidas tuyas, por favor? La verdad que no sé. A ver, vamos a echarle un ojo. Más o menos serán 90, 59, 65 serán. ¿Qué tal te sientes acá en Tierra Santa, en Perú? La verdad que muy contenta y muy agradecida también a toda la gente del Perú que nos sigue y muy feliz de estar acá en Tierra Santa. Oye, Tierra Santa en Perú, Tierra Santa en Argentina, de repente los chicos también te van a visitar por allá. Sería bacán que regresas a tu tierra al frente de esta gran orquesta. Claro que sí, eso está por alcanzarse porque nosotros tenemos una visión, ¿no?, para ir más adelante y ojalá podamos estar pronto para Argentina también. Atención a mi amiga Patricia Gallo, te voy a mandar el material de la chica de Tierra Santa. Ella tiene una radio allá en Argentina que se escucha mucho entre lo que es la colonia peruana. Ahora nos vamos con mi paisana, yo soy de Pucallpa, ella es de Tocache, ¿me das un permisito? Tatiana. Tatiana. ¿Cuántos añitos, Tatiana? Voy para los 21 años. Uy, señorita, todavía. ¿Y las medidas? Ay, no sé tampoco. Vamos a tener que pedir ayuda. A ver, ¿qué nos dice nuestro hermano? A ver, de allá, al ojo, al ojo. ¿Cuánto es la medida? Talla 28, me ya sacado el ojo ya. ¿Cuánto tiempito en Tierra Santa? Bueno, ya más o menos 1 año y medio, ya cumpliendo para los 2 años. ¿Qué es tu expectativa dentro del grupo? Muy bien, el trato súper bueno. Creo que hemos crecido como orquesta, como somos una familia en Tierra Santa y eso es muy bueno. Cosa positiva para Tierra Santa. No, y se vienen bonitas cosas. Además, es una delantera bastante ambiciosa, no solamente por la belleza de las 4 chicas, sino también tienen 5 chicos que también conforman la delantera y que me imagino pues para todas las fans, ¿no? Ahora me voy por acá para nuestra amiga de Puno, Juliaca, ¿no? Exactamente. ¿Cómo estás? Bienvenida a Purito, Perú. Muchas gracias y agradecer por la invitación. Vamos de frente, me hacen señales que te pregunte si eres soltera. Claro que sí. Uy, a ver, amigo. Definitivamente soltera. Soltera. ¿Y cuáles son los requisitos que tú ves en un chico? Por ejemplo, tengo al señor que me está apoyando en la cámara. Es un hombre así con mucho peso. La verdad no, yo no tengo requisitos para el amor. El amor llega y llega. Toca y entra a la puerta. Exactamente. ¿De qué parte de Puno eres? Sangabán, selva. Selva, también tropical. Exactamente. ¿Y es verdad que las chicas de la selva son así bien amorosas, bien amigueras? Muy cariñosas. Uy, atención camarógrafo, él está soltero también. Ahora nos vamos con nuestra amiga de Arequipa, la ciudad blanca. La ciudad blanca de Arequipa. Yo quiero ir a Arequipa, ¿a dónde me llevas primerito, por ejemplo? Bueno, yo te llevaría a los restaurantes a comer, porque es lo más delicioso que puedes encontrar. En Rocoto. Arequipa. El rocoto relleno, el pastel de papa o el cuchactado. Costillar también, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que fue un restaurante, me acuerdo el nombre, riquísimo el costillar. Sí, delicioso. La comida creo que la encuentras más sabrosa en la ciudad de Arequipa. ¿Y las expectativas musicales dentro de Tierra Santa? Bueno, sacar
temas nuevos, con muchas ansias de mejorar, ¿no? Con temas nuevos propios. Me han contado que ustedes son furor en todo el sur Exactamente. y hoy día conquistando nuestra capital, nuestra Lima. Claro, por eso hemos venido hoy. Entonces vamos a hacerle ahora un test a cada uno por separado para que usted conozca un poquito más a todo lo que quiere saber de estas bellísimas chicas de Tierra Santa. Para contratar a Tierra Santa, los números ya están apareciendo en pantalla. Todos los contratos se hacen con mi amigo Freddy. Así que, señores, ustedes llamen a los números que ustedes ya están viendo en pantalla.